de hoy vamos a continuar trabajando en nuestro cuaderno de historia, el tema 8, el cual se titula La restauración de la República. Bueno, como recordaremos, después de la conquista, pues hubieron muchos cambios en lo que fue el actual país o República Mexicana. Uno de ellos, pues fue cuando Santa Anna pierde o se endeuda y pierde parte del territorio mexicano con Estados Unidos. Años después, pues hubieron varios cambios. Hasta la segunda mitad del siglo XIX fue cuando se dieron más grandes cambios políticos o se dio una reforma o restauración de la República. Esto fue muy marcado para los mexicanos o para nuestro país, ya que cuando se da la invasión de Francia, que se quería apoderar del territorio mexicano, pues aquí entra una lucha entre liberales y conservadores. Es ahí donde Benito Juárez, como recordamos, era presidente y tuvo que hacer pues varias acciones para poder proteger al país de los conservadores y de los franceses. Entonces, Benito Juárez ingresa a la presidencia o su gobierno de mandato fue de 1867 a 1872. Sin embargo, cuando ingresa Benito Juárez, pues le pone fin a lo que fue el imperio de Maximiliano, pero también da la pauta o da la entrada a lo que próximamente vamos a estar trabajando, que es el porfiriato. Entonces, en estos 9 años, de lo que fue 1867 a 1876, hubieron 2 gobiernos, el de Benito Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, ambos pues tenían características muy similares. Ellos querían pues reconstruir el país, que fuera mejor, que México ya fuera un lugar o un país moderno y pues que ya se pusiera en práctica todas las reformas o todos esos acuerdos que tenían mucho los liberales. Entonces, pues Benito Juárez apoyó mucho a que el país actualmente, como lo conocemos, pues todavía tenga parte de esas leyes que en aquellos años se elaboraron. Bueno, dentro de toda esta reforma, pues también hubo carencias económicas, ya que al querer reconstruir el país, pues no nada más iba a ser el país, sino que también la economía. Y como en todo, pues hay causas y hay consecuencias. Al momento, una de las causas de que la economía pues se vino abajo fue que Lerdo de Tejada expulsó a algunos jesuitas. Entonces, ¿quiénes eran los jesuitas? Eran frailes o personas que se dedicaban a querer implementar o que todo fuera en base a la religión. Los gobiernos pues también se vienen en bancarrota porque pues la economía bajó y México se hizo independiente. Entonces todo eso fueron pequeñas causas que hicieron que la economía se viniera abajo. Y pues una consecuencia, o sea, eso fue la causa, y las consecuencias pues ya hicieron reformas para los aranceles, impuestos a las propiedades, invierten en lo que son caminos y ferrocarril, y pues construyen el ferrocarril, se podría decir que en aquel tiempo más grande, que es de México a Veracruz, y la comunicación pues ya con las ciudades fronterizas, comienza a tener comunicación con ciudades fronterizas, se reduce la deuda, pero con nacionalización y las aduanas pues ya se comienzan a ver como fuentes de ingresos. Entonces, el hecho de que se haya dejado expulsado a los jesuitas, que el gobierno se viniera abajo, pues también trajo ciertas ventajas. Bueno, chicos, vamos ahora a pasar a nuestra guía en la página 138, por favor. Actividad número 1. Dice, subraya los retos de los gobiernos liberales de la República restaurada. Después, únelos con el ámbito que corresponde. Bueno, primero vamos a hablar de cuáles fueron los retos y después a qué grupo o a qué ámbito pertenecían.
Uno de los retos más grandes pues fue crear empleos mediante el impulso a la industria. Entonces querían explotar mucho lo que era la industria y pues para eso pues tenían que crear empleos. También atender las rebeliones de los indígenas causados por los despojos de sus tierras, el fomentar la unidad nacional, construir ferrocarriles pues, e introducir maquinaria, asegurar los caminos para evitar asaltos y consolidar el poder del gobierno y la estabilidad política. En cuanto a crear empleos, pues esto corresponde al ámbito económico. Para atender las rebeliones de los indígenas, pues tiene que ver con el ámbito social. Fomentar la unidad nacional, pues tiene que ver más como el carácter político o el ámbito político. El construir ferrocarriles e introducir maquinaria, pues es la parte económica, ya que este apoya al traer y llevar mercancía y el comercio. Entonces, asegurar los caminos para evitar asaltos tiene que ver con el ámbito social y consolidar el poder del gobierno y la estabilidad política, pues tiene que ver mucho con lo político. Ejercicio número 2 dice, escribe la idea que completa la oración, considera las opciones de la derecha. Bueno, aquí a un costadito tenemos 3 opciones. Los liberales estaban en desacuerdo acerca de quién debía gobernar el país. A ellos era algo que les molestaba bastante, pues que tuviera que ser solo la corona española o ciertos hacendados. Entonces ellos lo que querían, pues era que el mismo pueblo eligiera, y es por eso que ellos estaban en desacuerdo en quién debía gobernar el país. Y como te comenté anteriormente, cuando Benito Juárez termina con el imperio de Maximiliano, también da pauta a lo que es el porfiriato. ¿Por qué el porfiriato? Bueno, porque Porfirio Díaz encabezó la oposición contra el gobierno de Benito Juárez. Él no estaba de acuerdo en que el pueblo pues pudiera tomar decisiones, y más situaciones que lo veremos en la próxima clase. Y con esto, chicos, terminamos nuestro tema 8 de historia, el cual se tituló La restauración de la República.